Les contaremos la historia de Rosa María Bonilla Vega. Nació el 31 de mayo, una mujer de 45 años de edad, hija primogénita de Joaquín Ángel Bonilla e Irma de Bonilla. Estudió en el Colegio Bautista de San Salvador y posteriormente ingresó a la Universidad Evangélica para estudiar medicina y graduarse en la promoción 1990 como doctor en medicina, carrera que la llenaba de orgullo y satisfacción. Además, realizó una maestría en salud pública. Desde muy pequeña siempre tuvo la vocación de cuidar por otros, como lo hacía con sus hermanas menores, de quienes se encargaba dándoles sus pastillas y agua si lo necesitaban. La doctora Rosa Bonilla tenía una gran vocación por ayudar a los demás, llegando a trabajar para el Ministerio de Salud como encargada del programa materno-infantil en el occidente del país. Ahí durante 10 años brindó atención a niñas que no recibían buen trato. La doctora Rosa Bonilla había tenido una relación anterior. Producto de ello, tuvo un hijo a quien quería y amaba mucho. Luego de un tiempo es ahí donde aparece Denis Edenilson Suárez Mejía, de 36 años de edad, quien se había ido a la casa de sus padres, ubicada en la colonia, donde residían también los padres de Gilla, como cariñosamente llamaban a Rosa Bonilla. Denis era una persona que también tenía anteriormente una relación donde tuvo 2 hijos y a quienes le cancelaba todos los meses sus cuotas alimenticias. La doctora Rosa Bonilla, al conocerlo, iniciaron una amistad que posteriormente avanzaría a una relación de 6 años. Ambos con el tiempo deciden formar un hogar, juntos con los hijos de Rosa Bonilla. La pareja de la doctora era muy activa en las redes sociales y compartían fotografías de cada celebración que realizaban y viajes de diferentes partes del país. A simple vista, era una pareja estable y muy amorosa. La doctora Rosa Bonilla tenía una carrera, una vida exitosa, una familia hermosa, era una madre amorosa, tenía amistades sólidas y había encontrado el amor de su vida. Nada podría salir mal en la vida de ella, dejando siempre entrever en sus redes sociales momentos que disfrutaba en familia o con su pareja. Todo parecía ser normal con su familia y amigos, disfrutaban de su presencia en las reuniones familiares que asistía. Ella tenía un negocio de jugos y ventas de dulces que se ubicaba en las afueras del Hospital Nacional Santa Ana, lugar donde ella trabajaba. De ese negocio la doctora Rosa Bonilla no observaba ganancias, ya que los ingresos del puesto los manejaba su pareja Denis Suárez, quien era 10 años menor que ella. Este hombre, a pesar de vivir con la doctora Rosa Bonilla, aún se encontraba casado legalmente con la mujer con quien tuvo sus 2 hijos. Denis Suárez utilizaba el dinero que salía del puesto de jugos para cancelar todos los meses las cuotas alimenticias de sus 2 hijos. La doctora Rosa Bonilla no disponía de su salario a pesar que ella era quien lo adquiría, ya que su pareja Denis Suárez era quien manejaba la clave de la tarjeta de débito, donde le depositaban a la doctora Rosa Bonilla. Su pareja incluso le entregaba cada día lo que consideraba necesario para sus gastos diarios, y tampoco tenía buena relación con el padre de su compañera de vida. En la vivienda donde residía la doctora Rosa Bonilla con su pareja, tenía una hipoteca en el banco, en la que Denis Suárez era el avalador. Es posible que su pareja Denis Suárez la haya motivado a hipotecarla y el vehículo que manejaba la doctora Rosa Bonilla también se encontraba a nombre de Denis Suárez. Los amigos y familiares de la doctora conocían que Denis Suárez era celoso y tenía un control psicológico y económico sobre la doctora Rosa Bonilla. Denis Suárez era una persona que mostraba mucha inseguridad de sí mismo. Él la llamaba constantemente, a pesar de saber en dónde se encontraba, con quién estaba y qué estaría haciendo. La relación de Denis Suárez con la familia de su pareja no era muy cercana, ya que él los visitaba solamente los 24 y 31 de diciembre, y raras veces, quizá 1 o 2 veces durante el resto del año. El día 23 de enero, Denis Suárez despertó al hijo de la doctora Rosa Bonilla, quien era un hijo menor de edad que dormía tranquilamente en su habitación, para decirle que su madre se había tropezado y rodado por las escaleras, y que tenía que ir por ayuda.
El niño baja rápidamente por las escaleras y ve a su madre tendida en el piso. Al sorprenderse por lo ocurrido a su madre, corre rápido a pedir ayuda llamando a su abuela Irma, quien en ese momento se encontraba manejando sobre la carretera Agua Caliente. Su nieto le pide que se detenga de conducir y le cuenta lo ocurrido con su madre. La abuela toma la decisión de dirigirse a la residencia donde se encontraba su nieto y su hija. En la habitación de la pareja, ubicada en la segunda planta de la casa, la doctora Rosa Bonilla, en su intento por defenderse, le dejó a su pareja Denis Suárez arañazos en el cuerpo, logrando así alterarlo más, ocasionando que él la golpee contra la pared y le tire algunos puñetazos. Luego salen de la recámara y poco a poco, mientras siguen discutiendo, ella termina en la primera planta, como si se hubiese caído de las gradas. La doctora Rosa Bonilla se encontraba con la cabeza recostada en la pared y sus piernas sobre las gradas. Su pareja Denis Suárez finalmente la lleva de emergencia, asegurándole a los médicos que la doctora Rosa Bonilla había sufrido una caída desde el segundo piso de su casa, cayéndose de las escaleras. La doctora Rosa Bonilla es ingresada en máxima urgencia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social de Santa Ana, en donde ese momento los médicos que atendieron a la doctora alertan al 911 porque se habían percatado que algo muy tormentoso había sucedido en aquella casa. Los doctores tenían en mente que alguien no estaba contando la verdad de los hechos, ya que los golpes que presentaba la doctora Rosa Bonilla no correspondían a una caída de escaleras, por muy alta que ésta hubiese sido. Además, los médicos se percataron que el cuello de la doctora presentaba marcas como si alguien hubiese intentado estrangularla. A las 8 de la mañana del 23 de enero, se confirma la muerte de la doctora Rosa Bonilla, mientras era atendida por sus colegas, quienes hicieron todo lo posible por salvar la vida en el hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, advirtiendo en el informe que las lesiones que tenía la doctora no eran producto de una simple caída. Los médicos forenses, tras la autopsia, establecieron que las causas fueron los golpes que presentaba en la nariz y otras partes de su cuerpo, llegando a diagnosticar estrangulamiento y traumatismo cráneoencefálico, aparte de presentar fracturas en el cuello. La Fiscalía General es también alertada por los resultados de los médicos forenses sobre el caso de la doctora Rosa Bonilla y ordena inmediatamente la inspección ocular de la vivienda ubicada en la residencia Barriloche, cerca del Boulevard Nicolás Salume, en Santa Ana. Al llegar a la casa, se percata que la escena de lo ocurrido había sido alterada, ya que su pareja Denis Suárez se tomó la delicadeza de borrar cualquier evidencia que lo incriminara, tomándose la molestia de limpiar la sangre desde el cuarto y otras gotas de sangre que fueron quedando a lo largo de la habitación, paredes, gradas y la sala de la casa, utilizando varias toallas y otros trapos para limpiar. Incluso tuvo tiempo para limpiar el edredón de la cama. La fiscalía, a pesar de haber encontrado la escena del crimen alterada, encontró una zona como si se hubiesen tratado de lavar sangre del piso. Era evidente que el lugar se encontraba desordenado, como si hubiese habido una pelea o un forcejeo en el lugar. Al realizar la prueba de luminol, este nos arroja positivo, confirmando que hubo agresión hacia la doctora Rosa Bonilla. Encontraron también desde la habitación algunas gotas de sangre y dentro de la lavadora el edredón de la cama que intentó lavarlo porque tenía rastros y olor a sangre. También en la pared y las gradas se hallaron algunas gotas de sangre y ciertas manchas que intentaron limpiar desde las gradas de la escalera que llegaban hasta la sala. Se encuentra además unos trapos que utilizó Denis Suárez para limpiar la sangre de la doctora Rosa Bonilla, que posteriormente desechó a 20 metros de la casa. La fiscalía consigue una revisión física de Denis Suárez, a quien le encuentra golpes y rasguños en los hombros, axilas, manos y antebrazos, indicando así que la doctora Rosa Bonilla intentó defenderse de los ataques de su pareja,
como era de esperarse de una víctima de agresión. Con todas las evidencias recaudadas, se procede con la detención en flagrancia de Denis Suárez por ser el principal sospechoso del crimen hacia su pareja, la doctora Rosa Bonilla. La detención se hace efectiva hacia Denis Suárez por el delito de fraude procesal o alteración de pruebas de un delito, y como sospechoso principal de lo sucedido, a la doctora Rosa Bonilla. Según la Fiscalía y autoridades policiales, considera que lo ocurrido sucedió a las 6 de la mañana, donde hubo una discusión entre Denis Suárez y la doctora Rosa Bonilla, que dio inicio en el cuarto de la habitación y que todo fue por la administración del dinero ganado por ella. Luego, todo se fue subiendo de tono y llegó a un forcejeo entre ambos, y que inmediatamente su pareja de la doctora realiza una llamada de auxilio al 911, luego del brutal ataque que dejó al borde de la muerte a la mujer que decía amar. Denis Suárez decide llamar a la Policía Nacional Civil para que lo auxilien, informándole a los agentes que su pareja se había caído de las gradas y que se golpeó. Mediante otras investigaciones, también arrojó violencia económica, donde Denis Suárez era quien manejaba las finanzas del hogar, a pesar de que quien trabajaba era la doctora Rosa Bonilla, demostrando que era él quien manejaba la tarjeta donde se le hacía los pagos a la doctora, ya que tenía su clave de la tarjeta y administraba ese dinero. También descubrieron que la casa donde vivían estaba a nombre de la doctora, pero que Denis Suárez la habría hipotecado y además aparecía él como fiador en esa hipoteca, como el negocio que tenía la doctora Rosa Bonilla, que se encontraba a su nombre y era manejado por Denis Suárez, ganancias que utilizaba Denis Suárez para pagar las cuotas alimenticias de sus 2 hijos de su antigua relación. Según el abogado de la familia Bonilla, Denis Suárez sentía cierto recelo hacia la doctora Rosa Bonilla, ya que ella era el soporte económico y él un desempleado más. El acusado tuvo miedo al enfrentarse a una posible ruptura, perdiendo así el estilo de vida que lo orilló a cometer este terrible hecho. Por la reserva del caso, no se pudieron conocer a detalle todos los problemas que ella pasó durante su relación con Denis Suárez y principalmente los motivos de ese último día. El juzgado especializado para una vida libre de violencia contra las mujeres de Santa Ana declaró a Denis Edenilson Suárez Mejía, de 36 años, a 50 años de cárcel, por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de su pareja de vida, la doctora Rosa María Bonilla, con quien mantuvo una relación desde 2013, y el pago de $20,882 en concepto de responsabilidad civil. Familiares y amigos dieron el último adiós a Rosa María Bonilla Vega, una doctora de 45 años. El hecho caló hondo en los cientos de familiares, amigos y compañeros de trabajo, quienes acompañaron a los dolientes en la velación en capillas memoriales. De ahí salieron en caravana hacia el cementerio privado Jardines El Recuerdo, donde le dieron el último adiós. Su único hijo, junto a la familia más cercana, buscaban consuelo en la palabra de Dios que llevaron varios pastores de la primera iglesia bautista de San Salvador, donde desde hace muchos años se congrega su familia. El gobierno del presidente Nayib Bukele sigue con su constante lucha contra esas personas que maltratan y acaban con la vida de la persona que es supuestamente su pareja de vida. El presidente Nayib Bukele hará que esas personas sientan el peso de la ley sobre ellos, para lograr así reducir y controlar aquellos ataques que solo consiguen pérdidas de vida y familias destrozadas. Mis queridos amigos, amigas, suscriptores y visitantes, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Suscríbete si aún no lo estás, recuerda que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros videos. No olvides compartir la historia con tus amistades y familiares, lo puedes hacer a través de WhatsApp y así ellos también puedan inculcar más valores en sus corazones.
Nos vemos hasta la próxima historia, aquí en tu canal Tendencia Mundial.